Hola profesionales de la mejora, el día de hoy estamos aquí con Miguel Pereda. Miguel es un experto en el área médica, es Black Belt. Tiene, ¿cuántos años tienes trabajando en la industria médica, Miguel? Más o menos 10 años. 10 años. Y buscando información en ASQ me encontré un artículo muy padre, ¿verdad? Que dije, Miguel Pereda, dije, oh, mira qué suave. Este artículo se llama Mapping the Edge of Failure. ¿Qué significa? ¿Qué nos dices con este artículo, Miguel? Bueno, gracias. Platícanos un poco. Gracias por invitarme, Julio. El principal propósito del artículo es hablar de el tema de probar las especificaciones de productos y procesos hasta el punto de quiebre. Esto es para saber dónde realmente empiezan a fallar productos y procesos para poder definir dónde deben de estar esas especificaciones de forma correcta, ¿no? Que es un problema muy común en la O industria. sea, ¿tú ves seguido ese tipo de problemas a la hora de las validaciones y todo eso? Así es, digo, en las fases de diseño muchas veces se especifican ciertos parámetros o ciertas condiciones que no fueron probadas hasta el punto de falla. Y lo que pasa es que durante las validaciones de productos y procesos se descubre que se puede holgar más las especificaciones, ¿no? O una vez que se ahonda en el por qué esas especificaciones no existe un racional correcto. Ok. Y yo veo que tú propones una herramienta aquí para hacer esa actividad, ¿no? Es un ejemplo de las muchas herramientas que se pueden utilizar. Las más comunes, por ejemplo, son diseño de experimentos, por supuesto. Pero en diseño de experimentos tú tienes una salida continua y entradas continuas o por atributos, ¿no? Una combinación de ellas. Y puedes formar un modelo complejo para definir qué parámetros tienes que tener, digamos, de espesor en algún material o de temperatura en algún proceso, etc., ¿no? Pero en el caso de salidas por atributos, que son, abundan, ¿verdad?, en la industria, donde tienes pasa-falla, existen o se enseñan pocas herramientas. Oye, esta sería una de ellas. Y esta sería una de ellas de una forma un poco más compleja, ¿no? Normalmente lo que se enseña para salidas por atributos es una prueba de proporciones, chi cuadrada o cosas por el estilo, ¿no? Y regresión logística binaria, que sería el nombre, digamos, en español, ¿verdad? Es una salida discreta. Por ejemplo, pasa o falla un producto, se queda o se va un empleado, sube o baja un stock, ¿verdad? Hay muchísimas condiciones que son salidas por atributos y binarias, pero tienen entradas complejas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los stocks, pues pueden ser muchísimas variables, unas continuas y otras discretas, y todas las puedes modelar para optimizar, digamos, un proceso. ¿Un ejemplo de este tipo de dificultades que hayas encontrado en algún proceso? Así es, y creo que ha sido un afortunado encuentro, ¿no? La herramienta, y por eso la menciono tanto en el artículo y doy dos ejemplos de ella para diseño de procesos específicamente. En uno de los casos hablo de un proceso que nos encontramos de corte a través de una máquina láser, ¿no? Y en una máquina láser tú tienes ciertas variables que condicionan la salida de energía, digamos, de ese láser, ¿no? La potencia. Y en el producto, en el corte, tienes una salida binaria, ¿no? Si tienes poca energía, no alcanzas a cortar correctamente y entonces tienes, digamos, un mal corte de la pieza. Una vez que llegas al punto de un buen corte, si te pasas de esa energía, empieza a haber marcas de quemadura en la pieza. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la especificación correcta de la máquina? La aproximación que se dio al problema originalmente era simplemente a prueba y error, ¿no? Definir, a ver, en qué punto, digamos, promedio, yo obtengo buenas piezas y arbitrariamente le voy a dar un más o menos 5% de energía, ¿no? Y no funcionaba ya en la operación. Entonces, en esa validación, me tocó ser el coach de un ingeniero y le propuse utilizar esa herramienta, ¿no? De regresión logística binaria. Y lo que hizo fue precisamente mapear o hacer un mapa del eje de fallas. ¿Qué es esto? Tú tienes una pieza mala que no está siendo cortada. Conforme avanza la energía, empiezas a cortar la pieza. Sigue siendo mala hasta el punto donde ya empieza a cortar, ¿no?
Pero este concepto del el mapa de fallas, hay una cuestión, digamos, en la mentalidad de muchos ingenieros donde tú llegas al punto, una salida binaria, donde todo falla, llegas a este punto y ahora todo empieza a pasar. Y no es así. No, pues no. Y no es así. No es así. Hay una curva donde ahora tienes cierta proporción de defectos y cierta proporción de piezas buenas. Hasta que llegas a un punto de energía, digamos la cúspide de la montaña que propongo en este artículo, donde ahora todas las piezas son buenas, ¿no? Empiezas aquí abajo, donde todo es falla, empiezas a subir, empiezan a aumentar ciertas piezas buenas hasta que todo ahora está bien. Okay. Y llegando a un punto donde aumentas demasiado la energía, ahora empiezas a bajar. Pero no es una caída abrupta, es una caída paulatina, y ese es el mayor engaño al que estamos sujetos si no hacemos este tipo de estudios. Porque ¿qué hace el ingeniero normalmente? En este ejemplo, empezaría a aumentar la energía y donde empieza a ver la primera falla, se asusta y se regresa. Y no es correcto. Lo correcto es hacer un mapa completo y decir, ok, ¿cómo cambian las proporciones de defectos? Y entonces ahora sí que tienes definida la montaña, pongo mi línea de seguridad, ¿no? Muy bien. ¿Y esto lo usas para validar o para caracterizar o en ambos casos? O... Esto principalmente es una herramienta de caracterización para que cuando llegues al punto de validación sepas que las especificaciones que le diste al producto o al proceso son adecuadas y que no va a fallar. Porque a lo mejor hiciste algunas corridas para definir tus parámetros y en el punto de falla te hiciste un poco para atrás y dijiste, bueno, aquí estoy bien, porque ya no te falló una pieza. Okay. Pero si hubieras hecho 100 piezas en ese punto, a lo mejor 10 de esas 100 hubieran fallado. Entonces ahí no es el punto correcto donde definir los parámetros. Ok, Miguel, pues muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad. Este tipo de temas yo creo que le gustan mucho a nuestros seguidores, ¿verdad? Y te agradecemos mucho tu tiempo. No sé, ¿quieres comentar alguna otra cosa? O? Sí, yo los invito a que exploren nuevas herramientas, a que cuando tengan datos discretos, no se limiten a las herramientas que les fueron enseñadas. Desafortunadamente, regresión logística binaria, que es este caso, se enseña normalmente en puntos o yo lo aprendí, se llamaba estadística avanzada para ingeniería. Y cuando realmente lo entendí, dije yo, bueno, esto es estadística básica que podemos utilizar todo el tiempo. ¿Por qué se nos enseña hasta un punto tan tarde, ¿no? Debería ser tal vez desde los currículos de Greenbelt o antes, ¿no? Para cualquier persona trabajando con datos. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, amigos. Gracias. Los esperamos con otra serie de entrevistas. Espero que sigan siendo de su agrado. Hasta luego. Muy amables.